Dicen que nadie está realmente preparado para morir. Pero para los antiguos mexicas, la muerte no era una sorpresa, ni un castigo, ni un final súbito. Era un viaje. Un camino tan largo y tan complejo que ni el más valiente de los guerreros podía recorrerlo solo. Un trayecto que comenzaba justo en el instante en que el último aliento abandonaba el cuerpo. Y el espíritu se encontraba ante un mundo completamente distinto al nuestro. Imagina ese primer momento. El silencio, la sensación de desprenderte de tu propio peso, la desconexión del mundo físico. Para los mexicas, ese instante no era oscuridad, era transición. Era el inicio del viaje hacia el Mictlán, el reino más profundo del inframundo. Un lugar que no tenía nada de infierno porque no castigaba. Tampoco era un cielo porque no premiaba. El Mictlán era un lugar de descanso final, una meta, una liberación. Pero llegar ahí requería atravesar 9 niveles, 9 pruebas, 9 desafíos que pondrían a prueba no tu moral, sino tu resistencia, tu espíritu y sobre todo, tu capacidad de dejar atrás aquello que te ataba al mundo de los vivos. Lo primero que debemos entender es que, para los mexicas, el destino después de la muerte no dependía de si fuiste bueno o malo. Eso no importaba. Lo que definía tu camino era la forma en que morías. Si caías en batalla, tu destino era el sol. Si eras mujer que fallecía en parto, te convertías en compañera del sol poniente. Si morías ahogado, ibas a Tlalocán, un paraíso húmedo y verde. Los niños inocentes iban a un lugar especial llamado Chichihuacuauco, donde árboles sagrados les alimentaban hasta su renacimiento. Pero si eras una persona común, alguien que fallecía por causas naturales, por enfermedad, por vejez, o simplemente porque la vida llegaba a su ciclo, entonces tu camino era el Mictlán. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque para los mexicas, la muerte natural no era un destino menor. Era un viaje largo, profundo y espiritual. Un camino que simbolizaba el regreso al origen. Para entenderlo, debemos conocer a quienes gobernaban ese reino. Mictlantecutli y Mictecacihuatl, el señor y la señora de la muerte. Sus representaciones eran impactantes. Calaveras, costillas expuestas, ojos vacíos, mandíbulas abiertas. No eran figuras de terror. Eran recordatorios de que el cuerpo es temporal, que la materia se transforma, que todo lo vivo vuelve a la tierra. El Mictlán era su dominio. Un reino inmóvil, silencioso, sin viento y sin luz. Un lugar donde no existía el tiempo como lo conocemos. Y sin embargo, era ahí donde las almas encontraban su descanso. Pero antes habían de llegar. La primera imagen poderosa que aparece en esta historia es el momento en que el espíritu abandona el cuerpo. Para los antiguos, ese desprendimiento no era inmediato. Había un proceso. El alma debía ser guiada por los vivos, con rezos, con ofrendas, con palabras, con cariño. Se colocaba una figura de perro junto al difunto, o se recordaba a los Xoloitzcuintles, los perros sagrados capaces de ver más allá del mundo físico. Para los mexicas, ningún humano podía cruzar por sí mismo los ríos del inframundo. Solo un perro podía acompañarlo, protegerlo y guiarlo. Ese vínculo entre humano y perro no era cultural, era espiritual. Pero antes de cruzar cualquier río, el alma debía dejar atrás algo más importante que el cuerpo. Debía dejar su identidad como persona viva. Sus preocupaciones, sus deseos, sus apegos, sus miedos. El camino hacia el Mictlán era un proceso de desapego total.
Cada paso que daba el espíritu significaba soltar algo más. La memoria, el nombre, lo que le dolió en vida, lo que amó demasiado, lo que lo detuvo, lo que lo definió. El Mictlán no destruía, liberaba. Pero esa liberación no era sencilla. Si escuchamos atentamente los relatos antiguos, hay un detalle que nunca pasa desapercibido. El viaje duraba 4 años. 4 años para cruzar 9 niveles. Cada tramo representaba un desafío simbólico. Resistencia, aceptación, dolor, transformación, olvido, purificación. Pero ese viaje no comienza con montañas que chocan ni vientos helados. Comienza con algo más simple y más profundo. Cruzar el primer umbral. El primer nivel era Itzcuintlán, el lugar donde se encontraba el río que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Ningún alma podía cruzarlo sola. El agua era oscura, profunda y fría. Y ahí, esperando, estaba el perro. No cualquier perro. Un solo Itzcuintli. Un ser que los mexicas consideraban compañero espiritual de los humanos, un guía que podía ver los límites entre los mundos. Para cruzar el río, el perro debía reconocerte. Si maltrataste perros en vida, no te ayudaría. Si fuiste indiferente, tampoco. Pero si lo amaste, si lo cuidaste, si hiciste un vínculo, entonces nadaría contigo hacia el otro lado. Este detalle abre una pregunta inevitable. ¿De dónde viene esta idea tan precisa, tan emocional, tan humana? ¿Cómo una civilización entera llegó a la conclusión de que el primer paso después de morir era confiar en un compañero animal? ¿Por qué la cultura mexica otorgaba al perro un rol tan sagrado? ¿Y si el perro es clave para cruzar el primer nivel? ¿Qué pasa después? Aquí es donde los mexicas muestran una profundidad filosófica sorprendente. Para ellos la muerte no era un evento, era un proceso, un viaje interno tanto como externo. Un tránsito donde el alma se despojaba de lo humano para volver a volverse energía. Por eso Itzcuintlán es solo el comienzo. El viaje apenas inicia. Y detrás de ese río vienen pruebas cada vez más difíciles. Montañas que chocan entre sí, valles de obsidiana, vientos que cortan como cuchillas, bestias sagradas que descarnan al espíritu, ríos de aguas negras que purifican la esencia. Pero antes de avanzar hacia esas pruebas, hay algo esencial que debemos entender. El Mictlán no buscaba destruir al alma. Buscaba transformarla. Era un camino para borrar lo que el cuerpo había acumulado en vida, para llegar al 9º nivel completamente libre, sin peso, sin recuerdos, sin dolor. La pregunta inevitable es esta: ¿por qué los mexicas construyeron un viaje tan largo, tan simbólico, tan lleno de pruebas? ¿Qué estaban tratando de enseñarnos sobre la vida a través de la muerte? ¿Qué significaba llegar al final del Mictlán? ¿Y qué encontraba el alma cuando por fin se presentaba ante Mictlantecutli y Mictecacihuatl? El viaje por el Mictlán no era un simple tránsito. Era una prueba espiritual que definía el destino final del alma. Y aunque para los vivos ese camino podía parecer interminable, para los mexicas era una metáfora perfecta de lo que significa soltar lo que fuimos. Superar el miedo, dejar atrás las cargas, desprenderse de la identidad. Por eso el camino tenía 9 niveles, 9 desafíos que obligaban al alma a transformarse paso a paso hasta llegar al descanso absoluto. El primer nivel ya lo conocimos, el cruce del río en compañía del perro. Una prueba que no se podía pasar sin la ayuda de otro ser, pero lo que seguía era aún más duro. El segundo nivel era Tepectli Monamictlán,
el lugar de las montañas que chocan entre sí. Imagina dos gigantes de piedra moviéndose eternamente, golpeándose con un estruendo que atraviesa el alma. El espíritu debía encontrar el momento preciso para avanzar entre esas paredes vivas. No se podía pasar corriendo ni con fuerza. Se pasaba con intuición, con calma, porque las montañas simbolizaban todas las fuerzas del mundo físico que en vida nos aplastan. El dolor, la pérdida, la confusión. Para atravesarlas, el alma debía comprender que esas fuerzas no podían destruirla ya, que ahora era algo más ligero. Del otro lado aparecía el tercer nivel, Iztepetl, la montaña de obsidiana. La superficie entera estaba cubierta por puntas afiladas, filos negros como el cielo sin luna. No existía forma de avanzar sin ser desgarrado. Esta prueba representaba el desprendimiento del cuerpo, la aceptación del sufrimiento humano. Cada corte era un recuerdo que se iba, una herida que se disolvía, un dolor que dejaba de tener peso. Los mexicas entendían la vida como una acumulación de experiencias que nos modifican, pero también sabían que el alma no puede cargar eternamente con ellas. Por eso Iztepetl no era un castigo, era una purificación. Lo que dolía en vida se liberaba en muerte. El cuarto nivel era Itzehecayán, el lugar del viento helado que corta como navaja. No era un viento común, era una fuerza que atravesaba el alma como si fuera una hoja sin resistencia. Aquí el espíritu perdía algo más profundo que el cuerpo o los recuerdos dolorosos. Perdía la identidad rígida que mantuvo en vida. El viento simbolizaba el desprendimiento de aquello que creíamos ser. Nuestros roles, nuestros nombres, nuestras aspiraciones. El alma debía aceptar que ya no era madre, padre, hijo, guerrero, comerciante, anciano o niño. Ahora era solo esencia. Y esa transformación solo ocurría cuando aceptaba que el viento podía llevarse todo lo que ya no era. Después venía el quinto nivel, Paniekatakoyan, el lugar donde las almas flotan sin control. Era un espacio de vacío, un entorno donde no había arriba ni abajo, donde no existía dirección ni centro. El espíritu no podía caminar ni avanzar. Simplemente flotaba, a merced de fuerzas que no entendía. Para los mexicas, este nivel representaba el desapego del ego. Cuando el alma ya no tiene cuerpo ni identidad, tampoco puede tener control. Debe aprender a soltar el deseo de dirigir, de elegir, de imponer. El alma debía entender que solo avanzaría cuando dejara de resistirse. Este nivel era un espejo. Reflejaba la parte de nosotros que se aferra al control, incluso cuando el control desaparece. El sexto nivel era Timimina Loayan, donde flechas invisibles cruzaban el camino. No eran flechas reales, sino fuerzas que herían al alma si éste avanzaba con miedo. Aquí se representaban los pensamientos, las dudas, las culpas que en vida nos seguían como sombras. Las flechas eran los «y si», los «debí», los «por qué no». La única forma de avanzar era sin detenerse, sin mirar atrás, sin cuestionar. El alma debía aprender que el pasado ya no existía, que la culpa no era parte del viaje, que todo lo que había hecho o dejado de hacer quedaba atrás con el cuerpo. Las flechas atravesaban a quienes no podían aceptar esa verdad. El séptimo nivel era Teocoyohue Hualoyan, el lugar donde las bestias sagradas devoraban el alma. No eran animales físicos, eran representaciones de todo lo que acumulamos. El orgullo, el miedo, el rencor, el deseo. Las bestias arrancaban cada fragmento de esas cargas, no como castigo, sino como liberación.
Los mexicas creían que el alma, para llegar al descanso, debía soltar incluso aquello que la definió más intensamente. Era el nivel más doloroso para quienes no aceptaban soltar, pero el más liberador para quienes comprendían su propósito. Aquí el alma alcanzaba la verdadera humildad, el vacío que permite avanzar. El octavo nivel era Izmictlán Aboaz, Apochcalolca, un río de aguas negras. No era un río que se cruzaba con ayuda. Era un río que se atravesaba siendo disuelto. El agua representaba la memoria más profunda. Cuando el alma entraba en el agua, veía imágenes de su vida, momentos alegres, decisiones importantes, errores, triunfos, despedidas. Todo pasaba ante ella, no para juzgar, sino para agradecer y soltar. Al salir del río, el alma ya no recordaba su vida, pero no por pérdida, sino por liberación. Era imposible llegar al último nivel sin haber soltado incluso los mejores recuerdos. El alma debía viajar desnuda, lista para volver al origen sin ataduras. Y entonces llegaba el noveno y último nivel, Chikunamictlán, el lugar donde el alma se encontraba con Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl. Aquí no había juicio, no había premio, no había castigo. Solo había entrega. El alma ofrecía todo lo que había cargado, todo lo que había sido. Y al hacerlo, se disolvía en la quietud total. Era el final del viaje, pero también el principio, porque al desprenderse de la forma humana, el alma regresaba a la tierra, a la energía, al ciclo eterno de la naturaleza. Cada uno de estos 9 niveles tenía un significado profundo. No eran castigos. No eran pruebas crueles. Eran metáforas del proceso natural del espíritu. Para los mexicas, la vida acumulaba peso. Experiencias, emociones, dolor, amor. Y la muerte era el proceso inverso. Desprender, soltar, transformarse. El Mictlán era, en esencia, un camino hacia la paz completa. Un viaje donde lo humano se desvanecía y solo quedaba lo eterno. Y mientras recorremos mentalmente estos 9 niveles, surge una pregunta poderosa. Si el viaje termina disolviendo al alma, ¿qué ocurre al final? ¿Qué significa realmente llegar al Mictlán? ¿Qué representa esa quietud absoluta, donde nada duele, nada pesa y nada persiste? Ese misterio se revela en el acto final del documental, donde la muerte deja de ser un final y se convierte en regreso. Cuando el alma finalmente atraviesa los primeros 8 niveles del Mictlán, llega transformada. Ya no es lo que fue en vida. Ha dejado atrás su cuerpo, su nombre, sus recuerdos, su ego, su historia completa. Ha soltado el dolor y también la alegría. Ha dejado atrás lo que amó y lo que temió. Ha soltado incluso la idea de sí misma. Lo único que conserva es su esencia más pura, aquello que no depende del tiempo ni de la memoria. El alma llega desnuda en el sentido más profundo de la palabra, sin peso, sin forma, sin pasado. Y es justamente en ese estado cuando alcanza el último nivel, Chikunamictlán, el lugar donde se encuentra con Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, los señores de la muerte. No hay tronos de oro. No hay tormentas. No hay castigos. No hay fuego ni oscuridad eterna. Lo que reina en ese espacio final es la quietud absoluta. Un silencio tan profundo que parece contener el universo entero dentro de sí. Esta quietud no es terrorífica. Es inmensa. Es como si todo lo que existe se detuviera solo por un segundo para recibir al viajero. La presencia de los señores del Mictlán no impone miedo, sino claridad.
Sus figuras, representadas como esqueletos, no simbolizan horror sino verdad. Lo material es pasajero. La vida humana, con todas sus complejidades, alegrías y dolores, es apenas un instante dentro de este ciclo mucho más grande. El alma entrega lo último que conserva, esa esencia que aún la separa del todo. No porque sea obligada, sino porque comprende que ese es el propósito final del viaje, una rendición pacífica, una entrega completa. En ese momento el alma deja de ser individuo para convertirse en parte de la totalidad. Se disuelve en el origen, en aquello de donde vino. Vuelve a la tierra, al viento, al agua, al fuego, a los dioses, al universo. Ya no sufre, ya no recuerda, ya no teme. Solo existe en forma de energía pura, unida al ciclo eterno. Para los mexicas, este momento no era trágico, no era triste. Era la culminación natural de vivir. La muerte no era un castigo ni un juicio. Era una transición hacia un estado más amplio. Quien llegaba al Mictlán no era condenado, era liberado. Y ese concepto cambia por completo la manera en que entendemos su visión del mundo. Para comprender la profundidad de esta idea, hay que mirar cómo vivían. La vida mexica estaba marcada por la conciencia de los ciclos, el ciclo del maíz, del sol, de la luna, del agua, del tiempo. Todo se movía en círculos. Nada terminaba para siempre. Todo volvía. Por eso la muerte no era vista como un muro, sino como una puerta, una parte necesaria del ciclo cósmico. La llegada al Mictlán representaba el regreso al origen. Era el equivalente espiritual de sembrar una semilla y verla disolverse en la tierra para renacer multiplicada. El alma, al unirse con el todo, alimentaba el equilibrio del universo. Nada se perdía, nada desaparecía. Todo se transformaba. Para ellos, esa transformación era el verdadero descanso. Y es aquí donde aparece un elemento que sorprende a muchos: el vínculo entre esta antigua creencia y el Día de Muertos. En esa tradición que aún vive en México con una fuerza impresionante, encontramos ecos del viaje al Mictlán. Los altares, las ofrendas, las flores, las velas, las comidas favoritas, los caminos de cempasúchil. Todo eso no es un invento moderno. Son fragmentos de un antiguo recordatorio. Las almas emprenden un camino, y nosotros, los vivos, les ayudamos simbólicamente a avanzar. Las ofrendas no solo recuerdan a los muertos, son un acto de amor que reconoce el viaje del alma. Un puente espiritual entre los mundos. Y aunque el Día de Muertos no es exactamente una representación del Mictlán, es evidente que su esencia está ahí. La idea de que la muerte no rompe el vínculo entre vivos y muertos. La idea de que el camino después de morir es un tránsito sagrado. La idea de que en el fondo todos regresamos a un mismo lugar. Cuando entendemos esto, el Mictlán deja de ser un sitio lejano y se convierte en una metáfora poderosa sobre la vida misma. Cada nivel representa un desprendimiento necesario. Soltar lo que duele, soltar lo que pesa, soltar lo que ata, soltar incluso lo que amamos demasiado. Porque la vida también nos obliga a soltar, aunque no siempre lo entendamos. El Mictlán, en su lectura más profunda, no es un inframundo. Es un viaje interior. Todos pasamos por montañas que chocan. Todos enfrentamos vientos que cortan. Todos atravesamos recuerdos dolorosos, culpas, deseos, miedos. La diferencia es que los mexicas convirtieron esa travesía emocional en un mapa espiritual. Lo plasmaron en mitos, en rituales, en arte, en tradición.
nos dejaron una guía simbólica de lo que significa evolucionar más allá del cuerpo. Cuando el alma finalmente se disuelve, cuando deja de ser lo que fue, llega a un estado que los mexicas consideraban la forma más pura de existencia. No es cielo, no es infierno, es la unidad, la armonía, el descanso. Un lugar donde nada lastima, porque nada existe en forma individual. Para una civilización que observaba la naturaleza a diario, sembrar y cosechar era la metáfora perfecta. Lo que muere, vuelve. Lo que vuelve se transforma. Lo que se transforma alimenta la vida otra vez. Esa es la verdadera enseñanza del Mictlán. La muerte es un regreso, no un castigo, no una amenaza, no un miedo, un retorno al origen. Un proceso tan natural como el amanecer o la caída de la lluvia. Y quizá por eso esta historia sigue viva. Porque aunque nuestra visión moderna del mundo haya cambiado, el miedo a la muerte sigue ahí. Y de pronto encontramos en los antiguos mexicas una idea diferente, serena, casi poética. La muerte como tránsito, como viaje, como transformación, como renacimiento en otra forma. Y ese pensamiento, incluso siglos después, sigue teniendo el poder de consolarnos. Si te gustaría que exploremos más de la visión espiritual de los pueblos prehispánicos, cuéntame en los comentarios qué parte del viaje al Mictlán te impresionó más. Y si quieres seguir descubriendo los secretos que dejaron nuestros ancestros, suscríbete para no perderte los próximos documentales.